Con ustedes en este día, para mí es un honor entrar en sus hogares. Ay, señores, un nuevo comienzo, una nueva semana y, ¿por qué no?, semana de ponernos nuevas metas. Aquí siempre buscamos, en Hablando Claro, cosas bien curiosas, datos, información que puedan serle de ayuda, de inspiración, de motivación. Y hablamos en su idioma, en nuestro idioma. Y aunque mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos, sobre todo las nuevas generaciones, no quieren aprender mucho el español o no quieren hablarlo, se les hace difícil, ¿no?, el movimiento de la boca. A mí los disparates, ¿no?, de inglés a español, de español a inglés, el Spanglish ese. Quiero que vean este video de grandes figuras del mundo hispanoparlante que nos explican por qué es tan importante no solo que hablemos el español, sino que lo sigamos hablando, sobre todo para nuestra gente y para sentir el orgullo, mucho orgullo de lo que somos. Veamos. Actualmente somos 500 millones las personas que hablamos español. Y en 2050 seremos más de 600 millones. Porque es la lengua del futuro. El español facilita los intercambios comerciales y culturales a una comunidad de 500 millones de personas. Que se comunican con diferentes acentos, matices, giros. Pero el español también trasciende a Latinoamérica. 30 millones de residentes en la Unión Europea pueden comunicarse en español. España recibe al año 250.000 estudiantes de español. El español es una lengua muy homogénea. Porque todas las formas de hablar español tienen el mismo aire de familia. El español ha conquistado 11 premios Nobel. 6 hispanoamericanos y 5 españoles. América puede cruzarse de norte a sur hablando una sola lengua, el español. 48 millones hablan español en los Estados Unidos. El español es una lengua con más de 1000 años de historia. México es el país con más hispanohablantes del mundo. El español permite que tanto asturianos como dominicanos nos comuniquemos sin problema. Y lo mejor es que hables el español que hables, podrás comunicarte con todos. El idioma español es el idioma oficial en 21 países del mundo. El mercado editorial español mueve más de 3.000 millones de euros al año en Europa. Es la tercera en Europa por número de obras editadas. España recibe al año 250.000 estudiantes de español. El español es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Y la tercera en número de usuarios en Internet. El Instituto Cervantes tiene más de 200.000 estudiantes de español. Lamentablemente, señores, hay muchos norteamericanos que no les gusta que se hable español en frente de ellos. ¿Lo han sentido? Yo lo he sentido también. Pero cuando usted, por ejemplo, habla español y puede hablar inglés, también créame que tiene nada por qué avergonzarse. Al contrario, usted lleva una ventaja. Hablando claro, yo pienso que cuando somos bilingües o trilingües, usamos más partes del cerebro. Eso está comprobado, no lo dice el padre Alberto, lo dice la ciencia. Además, somos capaces de hablar con más personas. Yo recuerdo cuando yo empecé de sacerdote hace 27 años atrás, cuando yo iba a una parroquia, yo era capaz de atender a todo el mundo, mientras que el que solo hablaba inglés podía atender a 30-40% de los feligreses. A mí me tocaba a todo el mundo porque yo era bilingüe. Así que eso tiene mucho que ver con poder incluso trabajar y desarrollarse profesionalmente. Y el que no sabe inglés, que lo aprenda. El que no sabe español, que lo aprenda también, que es importante. Hoy quiero que hablemos, señores, y dejemos claro el por qué debemos sentirnos bien orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos, de nuestras raíces. Y el idioma más utilizado en las Américas es el español, el castellano. Y somos los latinos, los hispanos, que vivimos en este lado del mundo, señores, que tenemos que continuarlo. Aunque, ¿usted sabe la diferencia entre hispano y latino? Muy interesante. Vean esto de la BBC, que lo explica muy claro. Latino e hispano, hispano y latino. Ambos términos se usan indistintamente en Estados Unidos, pero no tienen el mismo significado. La diferencia radica en las palabras mismas. La palabra latino o latina se refiere a la geografía,
personas que son originarias de Latinoamérica. Incluye casi todos los países en Centroamérica y América del Sur, más algunos en el Caribe. En total son 20 países y algunos territorios como Puerto Rico. El término Latinoamérica se usó por primera vez en 1856 por el político chileno Francisco Bilbao. Se usó para describir países en América cuyo idioma predominante tiene raíz en el latín, idiomas como el español, el portugués y el francés. Es por esto que Belice en Centroamérica y Guyana y Surinam en Sudamérica no son parte de Latinoamérica. El inglés es el idioma oficial de Belice y Guyana. En Surinam se habla holandés y Sranantongo. En el sentido más literal, hispano se refiere al idioma español. Se usa para describir a toda persona descendiente de un país hispanohablante. Eso incluye lugares como España en Europa y algunos países y territorios en el Caribe. Excluye países como Brasil y otros de Latinoamérica donde el español no es el idioma predominante. Según el Instituto Cervantes, más de 400 millones de personas mundialmente son de países hispanohablantes. Casi el 10% de esas personas residen aquí, en los Estados Unidos. Son bastantes. Y esa es probablemente la razón por la cual el gobierno estadounidense introdujo el término en el censo del 1970 durante la presidencia de Richard Nixon. Ay, amigos, esto está bien gracioso. Una foto que habla más que 1000 palabras. Esta es para todos esos caballeros que se sienten así un poco bien machitos, ¿no? Los machistas. ¿Estaría usted dispuesto a ponerse en los zapatos de su señora? Pues vean este hombre, muy seguro de sí mismo, él se dio a sus chanclas para que su esposa descansara a sus pies. Ay, Dios. Yo sí le doy cualquier cosa a mi esposa. Ella quiere las chancletas, se las doy, pero ponerme esos tacones, que Dios lo bendiga a él, pero... Yo prefiero estar descalzo, les digo la verdad, porque estar así no es para mí. Ahora, yo sé que aún hay lugares en los Estados Unidos en que las temperaturas están frescas y hasta frías, créanlo o no. Aquí parece en el sur de la Florida que estamos en el mes de agosto con el calor que tenemos, pero hay muchos lugares que todavía tienen esa primavera fresquita, ¿verdad? Estos días, señores, estuvo nevando, escuchen, en Canadá, pero acá ya esta pequeña chica está lista para sus días en las playas de Miami. Vean esto. A la playa, pa' curarte el alma. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Vamos a la playa. Sí, ya pronto todos vamos a la playa. Ay, señores. Hoy tengo tantos temas interesantes que vamos a hablar. Escúchenme bien. Vamos a hablar de cómo y qué debemos comer tú y yo para poder después irnos a la playa con un cuerpo más o menos saludable, ¿verdad? También las tasas de divorcio, señores, están aumentando. Y créanlo o no, también disminuyendo después de la pandemia. ¿Qué está pasando con ese rollo en los divorcios y las separaciones legales? Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es la nulidad o la anulación y el divorcio o la separación. Una gran abogada viene a hablarnos de estos temas tan interesantes. ¿Se debe divorciar una persona en estos tiempos? Muy interesante. Además, vamos a ver una carta muy emotiva de una televidente que me dice que su esposo se le está yendo, se le está desvaneciendo por causa del Alzheimer. A ver qué consejo podemos ofrecerle a esa mujer que sufre. Ay, señores, pero antes de entrar en tantos temas serios, vamos a reírnos un poco, ¿qué les parece? Cuentan que un avión grande, aquellos jets grandes, viajaba en un vuelo transcontinental por encima del gran océano y de repente la azafata agarra el micrófono y anuncia: señoras y señores, les pedimos 1000 disculpas, pero se nos han quemado todas las alas. Y la gente empieza a gritar. Ella dice: pero por favor, quédense tranquilos, todavía nos quedan algunos muslitos y pechugas. Ay, amigos, todavía están agarrándolo por acá. Espero que usted lo haya agarrado. Esto es Hablando Claro.
Amigos, los procesos de divorcios han cambiado en los últimos años. Actualmente existen formas sencillas y muy prácticas para algunos tipos de matrimonios que se desean deshacer tristemente. Hoy día hay un gran número de divorcios que se retrasaron por el tema de la pandemia, pero ahora que las cosas están retomando cierta normalidad, es importante dar información útil con relación a este tema que afecta a tantas familias. He invitado hoy a la abogada Claudia Cobreira, que es abogada de familia, y nos va a hablar claro de los diferentes tipos de divorcio que existen hoy día. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo sé, doctora, que existen distintos tipos de divorcio y que usted interviene en muchas de estas situaciones que se han ido retrasando con esto de la pandemia, pero ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que la gente está haciendo para deshacer, vamos a decir así, un matrimonio? En realidad los casos que se ven en cortes de divorcios muchas veces son porque las dos partes no se ponen de acuerdo en la división de propiedad o temas de los niños menores. Es verdad que la pandemia causó algún retraso en lo que viene siendo los casos más problemáticos, se pudiera decir, porque aunque nosotros todos tuvimos que empezar a aprender a usar Zoom y hacer las audiencias virtuales, no se puede negar que hacer un juicio completo a través de Zoom se complicaba o los jueces lo limitaban a segmentos de horas por horas. Entonces, eso ha atrasado los casos esos que son un poco más complejos, pero hoy lo que quería resaltar es un tipo de divorcio que existe en el estado de la Florida específicamente, que permite a las personas que no tienen niños ni propiedad hacer lo que se llama un divorcio simplificado, en el cual muchas veces ellos pueden hacer el divorcio ellos mismos directamente con la corte sin la intervención de unos abogados. Wow, wow. Ahora, ¿no pueden tener hijos ni propiedad? Correcto. La palabra propiedad es algo amplia, ¿verdad? Porque no pensemos literalmente una casa, un apartamento, sino también estamos hablando de bienes, dinero, también se habla de deudas, pero el propósito de este tipo de divorcio es básicamente que entre esas partes ya han determinado qué es lo que va a suceder con los bienes o las deudas que puedan existir. En la mayoría de las circunstancias, en realidad, lo que existe es una cantidad pequeña, a lo mejor con lo que se vive, no de que haya una cuenta de ahorros ni nada. Ahora, ¿qué pasa, doctora, en el caso de que yo tengo entendido que en la Florida, cuando hay propiedad y todo eso, todo es a la mitad, ¿no? 50-50. Correcto. Se supone de que todo lo que se adquiere durante el matrimonio y se mantiene durante el matrimonio, de la misma manera se divide a partes iguales en el momento de un divorcio. Interesante. ¿Y cuánto tiempo puede demorar un proceso de esos? Simplificado. Un divorcio simplificado normalmente se demora no menos de 20 días, que es el periodo que dicta el estatuto que hay que esperar para que un juez pueda emitir el dictamen final, la sentencia del divorcio como tal, pero todo depende de cuánto tiempo se demoren las partes en preparar la documentación, que es un formulario que se puede obtener en la corte, paguen los honorarios o los gastos de presentar el caso como tal y entonces esperar esa fecha de audiencia, que todo va a depender del calendario del juez que se le asigne. Doctora, hable un poco de que si una de las partes no colabora en esto, ¿la otra parte puede continuar el divorcio sin que el otro participe? Es posible, pero en ese caso no sería un divorcio simplificado. Entiendo. Para hacer un proceso simplificado, las partes tienen que colaborar, no tienen que ir a la corte juntos, no tienen que hacer el papeleo juntos, pero cada uno tiene que hacer su parte. En el caso de que no haya un acuerdo, ahí es donde entonces entramos muchas veces los abogados para tratar de facilitar el acuerdo o si no, presentarle nuestro caso al juez para que el juez entonces determine cuál es la sentencia o cuál es la orden que va a emitir. Alguien llega a la Florida y se casó en otro estado, por ejemplo, eso. ¿Puede divorciarse aquí en la Florida a pesar de haber venido de otro lugar? Tiene que divorciarse en la Florida a pesar de haberse casado en otro lugar. Y esa es una pregunta muy frecuente que tengo aquí en el sur de la Florida. Yo me casé en Venezuela y me voy a divorciar a Venezuela. Si usted vive en la Florida, no se va a ir a divorciar a Venezuela o no es lo correcto de todas maneras. Cuando uno tiene una estancia de por lo menos 6 meses, cualquiera de las dos personas en el matrimonio, no necesariamente el matrimonio junto, si una de las dos personas están en la Florida por 6 meses, eso es uno de los requisitos que hay que cumplir para presentar un divorcio en el estado de la Florida. O sea que sin estar aquí 6 meses no se puede presentar el divorcio. La corte no tiene jurisdicción hasta que uno de las dos partes viva aquí 6 meses. Entiendo. O sea que uno de los dos tiene que estar aquí por lo menos 6 meses. Correcto. Para que pueda proceder. Ahora, hábleme un poco
Doctora, porque se habla de anulación de matrimonio y se habla de divorcio. ¿Cuál es la diferencia legal? La anulación del divorcio es para poner a las dos personas en una situación como si nunca se hubieran casado. Interesante. Hay diferentes razones por las cuales la anulación se busca en vez de cuando estamos hablando, por ejemplo, de un divorcio. No sé si se acuerdan del caso de Kim Kardashian, que trató de hacer la anulación de su divorcio. Muchas de las maneras o las razones por las cuales eso se hace es porque se evita la distribución de los bienes. Si yo anulo el divorcio, no hay nada que argumentar de lo que es tuyo y lo es mío, porque si no estuvimos casados no hay bienes en común. ¿Y eso se puede lograr? ¿Es legal? Es legal si uno cumple los requisitos legales. Una de las cosas que se acostumbra mucho en las bodas, ahora mucho más en estas fiestas, es que las personas toman en lo que se están preparando y en lo que están vistiéndose, maquillándose. Y cuando llegan al altar hay veces que ya están pasaditos de trago. Exacto. Uno tiene que tener la capacidad legal de poder entrar en ese matrimonio. Exacto. Se firma muchas veces un certificado de matrimonio. Hay veces que se hace en la boda como tal, hay veces que se hace junto con las ceremonias religiosas. Pero básicamente hay factores que se pueden comprobar para uno poder anular el divorcio y decir que esa persona no tenía capacidad de saber lo que estaba haciendo, las personas que están bajo influencia de drogas o cosas así. Es horrible. En el caso eclesiástico, ¿no? Tenemos la nulidad, ¿no?, del matrimonio, y uno escucha a veces las cosas de que, bueno, estaban dispuestos, estaban libres para tomar la decisión, y todo eso ustedes también lo tienen que hacer. En su próxima visita, doctora, quiero que me hable de los famosos prenup agreements, los acuerdos prenupciales. Uno de mis temas favoritos. Qué bueno, porque la gente me lo pregunta a mí constantemente como sacerdote, y yo no estoy tan a favor de eso, pero quiero que usted me hable legalmente qué implicaciones tiene eso. Y yo voy a estudiar un poco más qué implicaciones tiene para nosotros en lo que es el sacramento del matrimonio, porque eso de lo prenupcial es un poco complicado, en mi opinión. Pero bueno, vamos a hablar de eso con usted legalmente la próxima vez que esté por acá. Gracias. Y ustedes no se vayan, señores, porque en las grandes ciudades de este país cada vez hay más personas sin hogar. Personas que vemos en las calles, ¿verdad? Usted ve la persona con el letrero que dice, tengo hambre, no tengo donde vivir. Hoy vamos a hablar, claro, con un invitado muy especial. Viene Narciso Muñoz, él es presidente de Hermanos de la Calle, y él me va a hablar de lo que ellos están haciendo para que tengan menos personas que estar en la calle, especialmente gente nuestra que viene de nuestros países. Ya volvemos.